Bien, continuando entonces con las clases que ya ustedes han venido desarrollando, vamos a tocar hoy día el tema del estrés, ¿no? Algo que se compromete muchísimo en nuestra actualidad y que de pronto pues está también dentro de nuestros sílabos. Comprendamos entonces el estrés y sus consecuencias, así como el afrontamiento, ¿no? Tema que pertenece al curso de Psicología Clínica y de la Salud. Bien, entonces ahí vemos una imagen donde ya todas las personas, y sobre todo en esta coyuntura, ha permitido pues que nos sintamos terriblemente mal en el sentido de poder abrumarnos con la multiplicidad de actividades que se tienen en consideración para poder generar una actividad. Dentro de los objetivos se tiene analizar el estrés y sus tipos, identificar los síntomas del estrés a nivel físico, psicológico y conductual, conocer a sí mismo las fases del estrés en la experiencia humana, y vamos a tener en toda esta unidad lo que viene a ser el contenido del aprendizaje, con lo que qué es estrés, cuáles son los tipos de estrés que existe, cuáles son los síntomas que presenta el estrés, qué fases se experimenta en el estrés. Entonces vemos ahí que son una serie de reacciones del cuerpo a un desafío y a una demanda. Esto viene a ser precisamente la definición que se tiene con respecto al estrés. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite. Entonces estamos apresurados para tratar de cumplir y enviar pues nuestro material en estas fechas. Entonces vamos a ver que se van a ir generando una serie de cambios también emocionales que van a generar precisamente ansiedad. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar la salud, incluso lo que viene a ser la salud en los órganos. Ahí tenemos que la causa del estrés viene a ser la presencia de un factor precisamente estresante. La premura, la falta de organización, el dejar las cosas para después, la procrastinación, etc. La ansiedad es el estrés que continúa después de que el factor estresante ha desaparecido. A pesar de que ya no hay ningún estímulo, sigue teniéndose ciertos niveles de ansiedad, ¿no? Miren aquí ustedes este diagrama precisamente con el mosquito, ¿no? Que está generando cierta molestia que viene a ser la incomodidad que tiene precisamente el individuo. Tenemos aspectos de tipo positivo y en este tenemos dar motivación, energía, creatividad para poder realizar una tarea cuando la persona posee las capacidades y los recursos. Es así que cada individuo le va a significar que estos aspectos le impulsen a realizar quizás un logro, a tener una meta. Sin embargo, hay aspectos negativos, como los que estamos viendo acá, y esos vienen a ser los recursos de la persona y las exigencias en una tarea que es discordante. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que se tengan muchas tareas, muchas actividades por realizar y que sin embargo pues no se tiene quizás la capacidad o no se tiene el tiempo o no se tienen los recursos. ¿Okay? Entonces todo esto va a significar que exista pues una desesperación, una preocupación, y en eso se está dividiendo estos tipos de estrés. Tenemos también a nivel físico, por ejemplo, se presentan los dolores de cabeza, la tensión muscular, que están en el cuello, en la espalda, problemas del aparato digestivo, digestiones pesadas, el colon irritable, toda una serie de variaciones en el sistema digestivo, acidez en el estómago, por ejemplo. También se presenta una tensión alta que puede desembocar en los trastornos coronarios, ¿no? Generar quizás lo que viene a ser el trastorno del sistema coronario. También se presenta el cansancio físico, las enfermedades de la piel, brotes por ejemplo como acné, dermatitis, psoriasis, que muchas personas no se explican el porqué, pero que sin embargo pues sabemos que es producto precisamente del estrés. También tenemos otro tipo de síntomas que vienen a ser los de nivel psicológico,
Y acá tenemos, por ejemplo, la angustia, el nerviosismo, el aumento de la ansiedad, las alteraciones en el estado de ánimo, y estas se van tornando, por ejemplo, hacia un estado depresivo. Tenemos también los problemas de concentración y de memoria, la fatiga mental, irritabilidad, muchas personas tienden a molestarse de la nada. El insomnio también es precisamente uno de los síntomas más graves que se está presentando también en los últimos tiempos, donde las personas duermen poco, duermen por momentos y quizás no pueden ni dormir. Sensaciones de embotamiento se tienen por acá, dificultad para la toma de decisiones porque existe confusión mental. Ahí tenemos entonces la gran preocupación que pueden tener las personas con respecto pues precisamente a la sintomatología del estrés. A nivel conductual tenemos pues que se presentan algunas alteraciones de la conducta alimentaria, por ejemplo comer en exceso o quizás no comer nada, aumento de la ingesta de alcohol o tabaco, comerse las uñas, lo que conocemos con el nombre de onicofagia, rechinar los dientes, ¿no? Que muchas veces se confunde con un problema médico, pero que nosotros sabemos exactamente qué viene a ser el bruxismo. Hay un desarrollo o aumento también de los tics nerviosos, la procrastinación que ya les hablaba en algún momento, porque se deja para después el realizar las tareas. Esa sintomatología que va a ir variando de un individuo a otro, pero que precisamente se presenta debido a que vivimos en la actualidad corriendo, ya sea por el tiempo, ya sea por el temor, ya sea por el cumplimiento y por la adquisición de un bien personal. Tenemos también que dentro de lo que viene a ser el estrés se presentan algunas fases, y una de ellas es la de alarma. La fase de alarma se presenta, por ejemplo, con lo que se refiere a una nueva situación, no la conocemos, como lo que ha pasado últimamente. La tensión muscular, empieza a haber contracturas, sobre todo en la zona de la cabeza y del cuello. Existe agudización de los sentidos, se está en un estado de sobrealerta. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay una aceleración del ritmo cardíaco, hay una liberación de hormonas que generalmente son tóxicas y que va a hacer daño pues precisamente al organismo. Existe otra fase, una era la de alarma, y existe otra fase que viene a ser la de resistencia. Aquí se presenta una situación que no termina, ¿no? Entonces se va poniendo quizás algún tipo de evasión. Hay una adaptación al estrés, la gente se va acomodando, se va acostumbrando a realizar las cosas quizás más rápido o a solucionarlas más pronto. El mismo estado de la resistencia, tener un soporte, ¿no? Elevación, por ejemplo, también en la parte médica, elevación de la glucosa, que esto sí va a ser precisamente uno de los aspectos más dañinos en cuanto a la salud. Estas son dos fases de las 4 que el estrés nos viene mostrando. Y si vemos en la imagen, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos a una persona que está tranquila, pero que poco a poco se siente desesperada hasta que se torna agresiva, ¿no? Entonces, algunas fases de cómo es que el individuo se está tornando. Bien, vamos a ver la desesperación que se está sintiendo cuando el individuo se encuentra estresado. Y tenemos acá la siguiente fase, que es la de agotamiento. En esta fase de agotamiento se presenta el estrés severo. Quiere decir que el individuo ya está presentando alguna sintomatología física y psicológica donde hay mucho agotamiento. Hay también una pérdida de la capacidad de respuestas porque está confundido. Incluso hay una sintomatología física en el sentido de que presenta náuseas, vómitos y toda una confusión mental porque no puede quizás deslindar entre lo que es bueno y lo malo y por lo tanto no podrá tomar decisiones. En cuanto a las consecuencias, tenemos que ya se instala un estrés crónico, ¿no? Va a vivir constantemente con ello. Hay una incapacidad de controlar el entorno, no sabe por dónde empezar, no sabe por dónde ir. Los trastornos del sueño de forma constante puede
puede haber un aumento del sueño, puede quedarse dormido en cualquier momento porque se siente mucho cansancio, como que quizás no tiene deseos de dormir por estar en un estado de hiperalerta. La sensación de agotamiento, que también es conocido en algunos momentos como el síndrome de burnout en los trabajadores, pero que existe esa sensación de agotamiento, es como que si hubieran hecho un recorrido de 1000 kilómetros, sin embargo no se han movido de su mismo lugar. Existen también las enfermedades psicosomáticas, donde ya empiezan, además de las contracturas musculares, se empieza a sentir, por ejemplo, dolor en el vientre, el sistema digestivo totalmente irregular, dolores de espalda, etc. Bien, entonces llegamos aquí a las conclusiones y en esta sesión hemos desarrollado pues precisamente el tema de estrés. ¿Cómo es que se le va a afrontar? Vamos a ver a través de la intervención psicológica, que se va a tener que hacer a través de las respiraciones profundas, a través del control del pensamiento y precisamente que hay una técnica cognitivo-conductual que viene a ser el afrontamiento al estrés, ¿no? Y tenemos que considerar pues precisamente de que hay dos tipos de estrés, el positivo y el negativo. Asimismo, hemos podido conocer cuáles son los síntomas físicos, los psicológicos y los conductuales que aparecen precisamente como consecuencia de este estrés. Y finalmente, pues reconocer las fases del estrés, que son las fases de alarma, las fases de resistencia, las fases de agotamiento y sus consecuencias. Bien, tenemos aquí, ya para finalizar, lo que viene a ser las referencias bibliográficas con los estudios de estrés laboral de Cano, el estrés y emoción de Lazarus, Cos y Macías de Sánchez.